Como os prometimos en la primera parte, haciendo un recorrido general por la villa de Tineo, este vídeo será dedicado íntegramente a la iglesia de San Pedro. Este templo es la actual parroquia desde 1880. Data de finales del siglo XII y es parte del antiguo monasterio franciscano, del cual únicamente conserva la torre, la portada románica y la entrada principal, que vemos al franquear la verja. Antes de entrar nos fijamos en una pequeña hornacina cerrada, con un niño Jesús sosteniendo la cruz en su interior. A ambos lados en la pared, la cruz de Santiago y 3 conchas de vieira, haciendo alusión simbólica al número a las 3 rutas jacobeas principales que convergen en Santiago de Compostela. Como ya os contamos en el vídeo anterior, por aquí pasa el camino primitivo. Al entrar nos encontramos varias figuras religiosas a ambos lados, llamándonos la atención especialmente la Virgen del Carmen y la de Covadonga, una frente a otra, colocadas en hornacinas con arcos apuntados. En su interior alberga una única nave con una capilla anexa asignada a la familia Meraz, reconvertida en un museo de arte sacro que no os podéis perder. A partir de aquí dejamos que sea Adrián, el guía del lugar, quien nos cuente en detalle el retablo mayor y nos muestre el museo, donde veremos muchas tallas de diferentes épocas que un sacerdote logró rescatar de lugares donde hubieran caído en el abandono y el olvido. Tenemos en el altar, en el altar, en los retablos de aquí de la iglesia de San Pedro, es a San Pedro en el centro, que es el patrón de este templo. Aparece entronizado, con la vestimenta propia del obispo de Roma, la tiara y las llaves en su mano izquierda. Arriba a la izquierda tenemos a San Francisco de Asís y arriba a la derecha a Santa Clara, que serían los santos más importantes cuando este templo fue convento franciscano, tras su fundación en 1267. Abajo en la hornacina de la derecha tenemos a Santa Bárbara, patrona de los mineros, que en esta zona de intensa minería siempre tuvo una gran devoción. Y abajo a la izquierda tenemos a San Melchor de Quirós, el único santo asturiano, misionero en el siglo XIX en el territorio que hoy en día está Vietnam, en el sudeste asiático. Y bueno, pues un santo ya canonizado por Juan Pablo II en el siglo pasado.
imagen es el rostro de la Virgen, que aparenta una señora más mayor, Sí. y un rostro, vamos a decir, un poco más de una paisana de pueblo, más real. Sí. Sobre todo los pómulos, las comisuras de los labios, la nariz. Y creemos que hasta cierto punto el artista se inspiró como modelo en alguien del pueblo que él conocía, su madre o la mujer o alguien de la zona, y le puso ese retrato. Y bueno, es un Cristo a modo de serafín, de ángel. Tiene 6 alas, 2 alas que le cubren la cabeza, 2 detrás de los brazos y 2 que le envuelven las piernas. Enfrente tenemos a San Francisco de Asís. Y San Francisco está recibiendo los estigmas, unos rayos de luz, en sus manos, costillas y pies le hacen 5 llagas, que es las 5 llagas de San Francisco, que es de los símbolos más importantes de esa orden. ¿Qué ocurre? Que es una escena de la vida de este santo, de San Francisco, que en pintura tenemos numerosos ejemplos. Esto es de Giotto, está en Italia. Si vamos al Museo del Prado, también tenemos cuadros barrocos, este es de Alonso Cano, pero en escultura tal y como lo vemos aquí es muy poco común. Bueno, en Asturias es prácticamente el único que hay, y en España me aventuro a decir que igual hay otros 2 ejemplos similares o 3, es muy poco corriente verlo representado en escultura. Y originalmente esta imagen estaba en el retablo del templo de Quintineo, al lado de aquel San Francisco que hemos visto, colocado a su lado como si le estuviese dando los estigmas como vemos en el cuadro, haciendo esa representación pictórica, pero en este caso en escultura. ¿Y San Francisco? En Semana Santa, en Viernes Santo, abrirle los brazos al Cristo, al crucificado, colocaban un tornillo en sus manos y en sus pies, que tenía unos agujeros habilitados para ello, y lo que hacían era representar la crucifixión, luego el descendimiento, y luego una procesión por el pueblo dentro de esta urna, y el santo entierro. Y bueno, es barroco, del 18, con mucha sangre, hematomas, golpes, y con el pelo del Cristo natural para dar también un mayor realismo. Y bueno, pues es una imagen incluso diría un poco más común en otro tipo de templos, también en el interior peninsular. De la Catedral de Oviedo, en la Catedral del Salvador, donde comienza el camino primitivo, y en Oviedo hay un refrán que dice: quien visita Santiago y no va al Salvador, visita al criado y se olvida del Señor. Eso es porque para muchos peregrinos era muy relevante ir primero a Oviedo, ver las reliquias de la catedral y luego continuar hasta Santiago. Y en Asturias, en la Edad Media, nos encontramos numerosos templos dedicados al Salvador. Este se tiene entre el siglo XIII y XIV. Luego la segunda, San Roque, que es un santo muy vinculado al Camino de Santiago, porque él fue peregrino a Roma desde Montpellier, en el siglo XIV, y allí en Roma enferma de la peste negra, de la peste bubónica. Está moribundo y aparece un perro. Ese perro le trae pedazos de pan a San Roque, él consigue recuperarse gracias a esa ayuda de ese animal, se recupera la enfermedad, ayuda a curar a otros enfermos y se convierte en un protector de los peregrinos, un protector contra las plagas y un protector de los animales, en concreto de los perros. Y siempre lleva Santiago en el centro, el bastón estaría en la mano derecha, el libro en la mano izquierda. Este Santiago también fue retocado por la misma persona que el San Roque. Lo que ocurre es que además estas 4 esculturas son de lo que llamamos arte popular, arte naif, hecho por carpinteros, artesanos, no profesionales, y entonces tienen detalles interesantes, sobre todo el Santiago de la derecha. Este de aquí es espectacular porque nos muestra casi la silueta de ese tronco del que fue extraído el material, es casi como un cilindro cortado arriba y abajo. De una pieza. Exacto. Luego, los pies insertados dentro de un agujero, que es una solución un tanto extraña, pero destaca por lo que es el detalle del rostro, de la cabeza, rostro desproporcionado, una cabeza desproporcionada, 2 ojos muy saltones, muy abiertos, y con un poco de inclinación hacia abajo para poder estar colocado en lo alto del templo, desde el altar, digamos, vigilando la entrada de aquellos peregrinos, feligreses en aquella época y bueno, pues captar su atención. Y para nosotros estas 4 imágenes son de las más especiales porque nos muestran al fin y al cabo cómo en estos pequeños templos, a pesar de contar con menos recursos, también tendrían sus imágenes, ¿no? Son más aquí, que es el Calvario del Pozón. El Pozón es un pueblo que está aquí en Tineo, a unos 20 kilómetros más o menos de la villa, pero lo que ocurre es que es una aldea muy pequeña y en este caso nos encontramos con una obra que es técnicamente lo contrario a lo que acabamos de ver en los Santiagos, porque en esa aldea en el siglo XIII vivía un noble y ya buscó un artista profesional para hacer esta obra. Y se ve esos detalles profesionales góticos en las costillas del Cristo, por ejemplo, en los pliegues de los vestidos de los 3 personajes, la Virgen María, San Juan Evangelista y el Cristo crucificado. También a nivel anatómico
cómo se hacen las musculaturas de la pierna del Cristo, los pies cruzados, y en este arte gótico además se busca enseñar dolor, sufrimiento, pero con mucha paz, ese tono de resignación, que se aprecia muy bien en el San Juan Evangelista sujetándose la cabeza con la mano derecha, en la Virgen María cruzando los brazos sobre su pecho, y en el rostro del Cristo más dormido, digamos, que muerto, ¿no? Sí. No tan sufriente como el Cristo aquel barroco que vimos del 18. De una virgen, de una santa, incluso de una reina. El problema es que en la mano derecha tendría un símbolo que nos podría haber aportado más pistas sobre su función, su personaje que aparece ahí representado, pero entre eso y que luego también el cuerpo y su rostro es un poco mezcla de estilos y de artes e incluso retoques posteriores, la acaba haciendo una obra muy confusa. Luego está Santa Lucía, que es del siglo XVI, es del Renacimiento, y bueno, Santa Lucía es la patrona de la vista. Entonces siempre aparece con un libro, con los ojos estarían como pequeñas canicas ahí colocados, pero se desprendieron, y en la mano derecha llevaría una palma, pero también se ha perdido. Y bueno, esta imagen es del Renacimiento, del siglo XVI, muy similar a nivel técnico a la Virgen que vimos con el niño en brazos. Y lo que ocurre con esta imagen es que estaba en una iglesia que es Soto de la Barca, que con la construcción de la central térmica de Soto, no sé si la conocéis, Sí. pues prácticamente se demolió la capilla, se tiró gran parte del pueblo y se perdió, y ya vino para aquí, aquí desde los años 60. Las salas aquí detrás de los hombros, que todavía tienen unas alcayatas y unos huecos para encajarlas, pero se han desprendido las alas. En la mano derecha tendría la espada, y en la mano izquierda vemos la balanza con la justicia y las almas, una positiva y una negativa, y abajo del todo podemos ver al diablo, al demonio. Está tumbado boca arriba, tiene una apariencia más de, vamos a decir, de una gárgola. La cabeza está hacia la derecha, el ojo es un bulto rojo que podemos ver ahí, y la boca dos curvas hacia arriba. La oreja es puntiaguda como de perro hacia abajo, cerca ya de la tarima de madera, y luego hacia la izquierda vemos su barriga, y le sale un brazo por la izquierda y un brazo por el centro, intentando tomar esa balanza y romper esa justicia. San Miguel se da cuenta del diablo y le pisa, que podemos ver el pie ahí en el centro empujándole hacia abajo. Todo con una función didáctica de enseñanza, de mostrar el bien contra el mal, en Elena, la barba, el tipo de arrugas y el tipo de rostro. ¿Qué ocurrió? Que tiempo después sufrió un repinte en todo lo que es la vestimenta y se le añadió esa inscripción en el disco que pone in principium eram verbum, que es como comienza el Evangelio de San Juan Evangelista, en el inicio fue la palabra. Entonces creemos que fue reaprovechada una antigua imagen de un Cristo Salvador y transformada hasta cierto punto en un San Juan Evangelista con esa inscripción que, si nos fijamos, no encaja ni en el disco, porque hasta la última palabra verbum ya está pisando el aro externo, entonces esto totalmente de un repinte posterior. Luego la del centro ya sería el clásico modelo de San Juan Evangelista, ya es del siglo XV. Este estaba también en un calvario, es la evolución del San Juan que vimos allí detrás en el Calvario del Pozón, sujetándose la cabeza con la mano, pero claro, un gótico de 200 años después, mucho más trabajada la vestimenta, el detalle de los rizos, el caballo ya casi incluso girándose para mirar a su lateral, y las manos hechas ya por separado, pero bueno, pues no se han conservado. Y el San Juan de aquí, el tercer San Juan Evangelista, este es igual el más interesante, porque el cuerpo y la cara, pues estamos en un momento en el siglo XIII de transición que todavía es un tanto hierático, rígido, aunque hay algún que otro pliegue que intenta dar cierto movimiento, sobre todo los pliegues de la parte de la derecha y cómo se giran sobre sí mismos para caer, pero lo más relevante es la mano derecha. Es una mano perfecta, tiene las uñas, los nudillos, las falanges de los dedos, la silueta muy bien conseguida. Llama la atención porque la mano nos está enseñando el dorso y no la palma. Cuando San Juan enseña el dorso, estos 5 dedos son 5 palabras en griego. Lo que pasa que me estaba dejando que pulgar, parece que está al revés, ¿no? No, está bien, porque es la mano derecha. Bueno, sí, claro. Sí. Lo que nos enseña con esos 5 dedos son 5 palabras en griego, que son en arché e o logos. En el inicio fue la palabra. Lo que vimos en latín en la otra inscripción del otro San Juan, aquí simbolizado en la mano. Entonces creemos que buscó el artista dos cosas: captar la atención con la mano, que es la parte más trabajada de toda la figura, y sobre todo si la comparamos con la otra mano, que es una mano únicamente funcional para sostener el libro, y luego que además con ese significado asociado, pues probablemente también se buscaba mandar ese cierto evangelio, enviar ese mensaje, esa palabra. Esa mano
Esto se trata de un escenario de madera y de tela pintada, montable y desmontable. Detrás tiene todo un andamiaje que sostiene esta estructura. Y cuando llegaba antiguamente Semana Santa aquí a Tineo, la víspera de Jueves Santo, colocaban toda esta estructura delante del retablo mayor de la iglesia. El objetivo era ocultar el retablo, que no se viese ni el sagrario, ni el Cristo, ni ninguna de las imágenes que vemos el resto del año. Se hacía un cambio temático. Lo que aparece representado está dedicado a la pasión. Tenemos un Cristo atado a la columna, ahí arriba a la izquierda. Tenemos un Ecce-Homo a nuestra derecha. Tenemos luego en el centro la corona de clavo, la corona de espinas con el color verde, ese círculo, los clavos en el centro, los flagelos, el martillo, la lanza de Longinos, las escaleras, y todo dentro de un marco arquitectónico falso de un trampantojo, con toda una serie de arcos y columnas para hacernos esta perspectiva de profundidad. Lo que ocurre con estos escenarios es que se usaban desde el siglo XVII, pero a partir del siglo XX, y sobre todo con el Concilio Vaticano II, en muchos pueblos ya se deja de hacer la tradición. Y en muchos lugares se van abandonando. Y como es un material muy endeble, al ser madera y tela, se van perdiendo y van desapareciendo. En Asturias el único que nos queda completo hoy en día es este de aquí. Creo que es un pueblo que tiene los restos de alguno que se usó en su momento, pero completo, este de aquí de Tineo. Y si queremos ver más conservados, podemos encontrarlos más. La visita a San Pedro nos encantó, y gracias en gran medida a la amable disposición de Adrián a contarnos todos los entresijos del templo sin prisas a pesar de las horas. Nos sentimos muy a gusto con él y aprendimos muchas cosas. Nos contó mucho más, pero hemos querido dejaros solamente una muestra porque vale mucho la pena que vengáis y escuchéis todo de su viva voz. De parte de Tony y mía, gracias por todo, Adrián. Os dejaremos en la descripción una web con horarios de visitas y el contacto del guía. La visita es completamente gratuita.